Y bien, esta noche de viernes tenemos en entrevista en estudio al Procurador de los Derechos Humanos, el doctor José Alejandro Córdoba, quien nos acompaña para hablar de temas trascendentales e importantes que seguramente van a ser de su interés. No sin antes darle más cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy amable, licenciado Pellecer. Agradecemos el espacio que nos brindan, así también pues un saludo cordial a las personas que nos sintonizan en sus casas de habitación. Por supuesto, y es que esta semana y los últimos días han sido muy importantes para el tema migratorio, que ha dejado noticia y que también ha sido fundamental en el trato a personas extranjeras que intentan cruzar Guatemala para llegar hacia los Estados Unidos, pero le vimos en acción en la consecución de los derechos de, pues en su mayoría venezolanos, pero también cubanos, africanos. ¿Cómo se relaciona la Procuraduría de los Derechos Humanos con esto que pues se ha calificado como un fenómeno migratorio inusual? Bueno, déjeme comentarle, mi apreciado licenciado, de que a mediados de septiembre empezamos a recibir a través de las fronteras del Corinto, el Cinchao y Aguacaliente, Chiquimula, y también en Izabal, que son las anteriores, migrantes provenientes de Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Cuba, africanos y también asiáticos. Desde estas fechas pues empezamos a tener en las fronteras la presencia de cantidades bastante fuertes de migrantes, desde 200, 300, 500 casi diarios que estaban ingresando, situación por la cual pues la Procuraduría de los Derechos Humanos ha puesto un interés primordial en la situación de ver que no se le violenten los derechos humanos a los migrantes. Tenemos que compartir con los televidentes que ser migrante no es un delito, pues es una situación por la cual las personas no se encuentran de acuerdo en el país donde viven, situación por la cual pues emigran a otros países donde puedan tener una mejor situación, ya sea económica o social, o tal vez están abandonando el país por algún conflicto y temor a represalias contra su misma integridad física. Pero hay una infinidad de situaciones que los pueden obligar a abandonar su país. Realmente también para Guatemala pues es preocupante la situación de los migrantes. Hoy por hoy nos damos cuenta de que en el año 2021 pasaron dentro de Centroamérica alrededor de 150,000 migrantes. En el 2022, en estas fechas, llevamos 181,000, y con la situación de que están entrando a Centroamérica alrededor de 500 a 2,500 migrantes diarios. Suma que nos aflige un poco por la cantidad que se encuentra en Honduras. Ya tanto Costa Rica como Honduras libraron las retenciones contra los migrantes. Ya no hay ningún elemento legal que los detenga, por lo cual se convierten en corredores sin ningún control para todos estos migrantes. Y llegan a Guatemala cantidades bastante fuertes. Si ustedes podrán recordar, el 13 de octubre, la Procuraduría de los Derechos Humanos fuimos al Centro de Atención Migratorio, que está a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración, para establecer y verificar cómo se encontraba este centro, si tenía los elementos básicos para la llegada de los migrantes, ya que se esperaba que arribaran varios buses con migrantes de distintos países. La Procuraduría de los Derechos Humanos se apersonó a dicho centro, que anteriormente le denominábamos el albergue, que se encuentra ubicada en la zona 5. Establecimos de que tenía una capacidad para aproximadamente 150 varones, 150 mujeres, pero también tenemos que tener algo muy en cuenta. Hoy por hoy no viajan de forma independiente, viajan familias completas, núcleos familiares, donde encontramos algo que nos preocupa a nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos, viajan con niños de muy cortas edades, y de esta forma pues Migración los agrupa como familia. Hemos podido trabajar conjuntamente con el Instituto de Migración, con Gobernación, que es la Policía Nacional Civil,
así también con la Procuraduría General de la Nación y con la Secretaría de Bienestar Social. De esta forma tratamos de verlo esto como un conflicto de país. Estamos muy afligidos porque también tenemos conocimiento que alrededor de varios miles de migrantes se encuentran del lado hondureño, y hemos tenido pues la noticia de que va a venir un grupo de aproximadamente 15,000 migrantes que van a atravesar la frontera. Ahí es algo muy preocupante, así como el día de hoy. En la parte de Izabal ingresaron 550 migrantes, de los cuales todos regresaron, ya que ninguno de ellos contaban con la documentación necesaria para ingresar al país. Por tal situación, los migrantes no pueden ingresar al país, tienen que llenar ciertos requisitos conforme lo establece el Instituto de Migración. Nosotros nos encontramos un poco afligidos porque en el momento de que vengan cantidades bastante fuertes de migrantes, ¿cómo va a ser el control? ¿Cómo va a ser el apoyo que se le va a dar a todas estas personas? Definitivamente es responsabilidad también del Procurador de Derechos Humanos que no se le violenten los derechos humanos a los migrantes, no solo también a los guatemaltecos. Todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional, el Procurador de los Derechos Humanos tiene que estar presto a velar que no se le violenten los derechos humanos ni de los migrantes de otros países ni de los guatemaltecos. Pues interesante y válida esta preocupación, doctor Córdoba, porque el flujo migratorio, como usted bien lo ha indicado, va en aumento, y la amenaza o la noticia que están atravesando Colombia, Panamá, y lo que usted dice de la libertad que están teniendo de transitar por Costa Rica y por Honduras, lo cual pues seguramente nos va a dar un episodio mayor del flujo migratorio en las próximas semanas, aparentemente o necesariamente, ¿no? Sí, definitivamente se están dando ingresos de migrantes principalmente por el lado de Izabal y de Chiquimula, pero estos son los migrantes que de una u otra forma se tienen control porque van por los pasos legalmente de las fronteras. Pero ¿qué pasa con todos aquellos migrantes que van por los puntos ciegos del país, que no se tiene control de ellos? Así también, pues es una situación especial del Instituto de Migración saber cuántas personas extranjeras se encuentran en el territorio de Guatemala. Según el decreto ley 44-2016, establece que el Instituto de Migración es la institución rectora o encargada de coordinar todas estas situaciones por el ingreso de los migrantes. Pero tenemos que ver de qué forma nosotros como instituciones también vamos a coadyuvar en el hecho de que la policía respete los protocolos basados en materia de derechos humanos. Hasta el día domingo de la semana pasada no habíamos tenido ningún conflicto, solo se dio un grupo que venía un poco violento y empezó a lanzarles piedras y palos a la Policía Nacional Civil, pero gracias a Dios la Procuraduría de Derechos Humanos pudo mediar la situación para que este conflicto no llegara más allá de una situación que se estaba saliendo de control, porque también tenemos que comprender que esta gente está bajo el sol, viene cansada, tantos días de caminar, una alimentación no balanceada, los niños desesperados. Hasta nos dimos cuenta de que cuando llegaron aproximadamente el día 13, recibimos, la Procuraduría pues acompañó a 2 buses con más de 114 personas migrantes, de los cuales 15 eran menores, que los niños pues venían con desintegración, con la necesidad de ciertos medicamentos, que Migración pues en este centro los asistió un médico, pues les pudo dar la asistencia necesaria, pero básica, pues, ¿verdad? Pero a lo que nosotros vamos es al temor que qué pasa con todos estos niños, que se tienen que tener un control si los niños viajan de forma individual o forma familiar, pues, ¿verdad? Y la Procuraduría, pues, tiene que estar claramente pendiente de toda esta situación y darle el acompañamiento, el cual se le ha dado todos los días de la semana que han ingresado migrantes. Ahí ha estado presente la Procuraduría velando que no se les vayan a violentar los derechos humanos, y a sabiendas de pues, que ahora es una cultura diferente,
porque dentro de las pláticas que hemos tenido con las distintas instituciones de gobierno, nosotros solicitamos que dentro de sus políticas ingresen o sean parte políticas también basadas en derechos humanos para una conducción más humanitaria, principalmente en estos temas migratorios. Doctor Córdoba, me gustaría pasar ahora a otro tema. Por supuesto que también sería interesante detenernos, pero ya habrá otra oportunidad para darle el seguimiento respectivo a un tema que para nosotros es noticia a diario, como el de los migrantes, y no solo los nuestros que van a Estados Unidos, sino los que están pasando por nuestro territorio. Pero entiendo y me gustaría rápidamente conocer una denuncia recurrente que están teniendo ustedes en la PDH y a través de la Defensoría del Usuario del Transporte Público sobre estos taxis denominados piratas o colectivos. Entiendo que ahí se están vulnerando muchos derechos humanos también y será una preocupación de la PDH, doctor. Definitivamente, pues la PDH es de forma aleatoria y coyuntural, tiene muchos temas en los que hoy por hoy tenemos que tratar. La Defensoría de las Personas de Usuarias de Transporte Público, hemos tenido varias denuncias en la cual estos taxis denominados colectivos o piratas están circulando en el territorio guatemalteco y principalmente en muchos departamentos. Según los relatos que hemos tenido con parte de las denuncias, parte de los propietarios de los buses rojos que antes circulaban en la capital, adquirieron estos tipos de taxis, no todos, algunos, hay que hacer la aclaración respectivamente, pero adaptaron estos vehículos para quitar las manecillas de las puertas de atrás para que las personas que ingresan a este taxi no puedan abrir las puertas y salirse. De primero era por una situación para que no se salieran y evitaran hacer los pagos respectivos, pero esta situación pues se salió de control en el hecho de que ya los utilizaban para hacer hechos vandálicos, con la situación de que ya no se podían salir las personas, ya hacían asaltos dentro de estos taxis, despojaban a las personas de sus bienes y en ciertos momentos abusaban de las mujeres también, situación que a la Procuraduría de los Derechos Humanos es un tema el cual nosotros le estamos dando seguimiento, y a través de este medio invitamos ahí sí que a todas las personas que se acerquen a la Procuraduría de los Derechos Humanos y que pongan sus denuncias, y nosotros vamos a darles el seguimiento que corresponda. Y si en dado caso no fuese una violación de derechos humanos, sino ya es específicamente un delito el cual debe ser perseguido por el Ministerio Público, nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos les vamos a dar el acompañamiento respectivo y el asesoramiento a estas personas que sufran de estos vejámenes por delincuentes. Así también, déjenme comentarles que el día de hoy pues fueron detenidos 10 personas que formaban una banda delincuencial que se dedicaba a asaltar a las personas en los taximotos. Tenemos que establecer que aparte son los mototaxis, y estos son taximotos, donde es la moto con un casco de llevan 2 personas en la parte de atrás. Este grupo de personas con varios vehículos de esta índole de los taximotos se dedicaban a despojar a muchas personas y también a abusar de las mujeres y violarlas de una forma clara y directa, principalmente en horarios de valle, al que se le denomina cuando no hay mayor circulación o se encuentra en áreas despobladas. Situación que nosotros estamos dándole continuidad, le estamos dando seguimiento y acompañamiento a todas estas víctimas. Sobre todo porque son mujeres, doctor. Finalmente, anoche, pues, en las últimas horas sucedió una denuncia de un niño durmiendo en cartones en las afueras del Roosevelt. Por el tiempo que ya no mucho tenemos, pero cuéntenos el seguimiento que le están dando, porque preocupa, porque hablamos antes de migrantes, después de mujeres, ahora pues se trata de un pequeñito, ¿no? Sí, se llegó una denuncia
a través de los medios de comunicación, donde un niño de escasamente 8 años se encontraba durmiendo en cartones después de haber salido de una intervención quirúrgica en el hospital del Roosevelt. La Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Niñez, se apersonó ya después de esta denuncia anónima o a través de los medios, la cual nosotros pudimos constatar que era un niño de 8 años que acababa de salir de una intervención quirúrgica por un accidente que tuvo en el departamento de Jutiapa, situación por la cual nosotros de forma inmediata hablamos con el director de este nosocomio, el cual le solicitamos que le diera la atención necesaria, porque no podemos permitir que un niño vaya a pernoctar en el frío, pues, ¿verdad? Y no solo así, después de una intervención. Situación por la cual el director de este nosocomio autorizó para que el niño se quedara dentro de las instalaciones en una cama inmediata, y se le dio seguimiento para que el día siguiente pues pudiera retirarse a su lugar de origen. Pero como Procuraduría de los Derechos Humanos velamos porque ninguno de los guatemaltecos se violenten sus derechos humanos y estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues muchísimas gracias, Procurador José Alejandro Córdoba, por acompañarnos en esta entrevista, por abordar estos temas un poco rápidos, pero seguramente habrá ocasión para seguir abordándolos. Ya nos encontraremos pronto y pues la audiencia de Noticiete hoy queda pues más al tanto de este trabajo. Gracias, licenciado Bellecer, y agradecemos también el espacio que nos dan como Procuraduría de los Derechos Humanos para que el pueblo de Guatemala sepa de que estamos trabajando, estamos avanzando y tenemos el amor por los guatemaltecos, a ellos nos debemos. Por supuesto. Gracias, el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete. Volveremos después de la pausa.